Director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Muy Muy bien. bien, pues pasó la ola de los aranceles y no nos arrastró demasiado. Es una buena noticia. Qué bueno que no se concretaron las peores expectativas que habían muchos observadores, porque dentro de lo imprevisible que es el presidente Trump hay algo que sí es previsible. Normalmente te va a ir mal con él, ¿no? Entonces... ha hecho una decisión que desde luego lastima menos a México, pero no sé cuánto de las consecuencias de esta decisión en su efecto global van a lastimar mucho más profundamente, para empezar, a los propios Estados Unidos y desde luego a la economía global. Y dentro de ese daño que está reflejado hoy en una caída bárbara de las bolsas, claro, las bolsas no son la economía, pero son un indicador bastante serio de por dónde está el camino que vendrá de la economía. Bueno, pues hay una verdadera crisis global de confianza, de inversión, de pérdidas enormes en los índices fundamentales y en general un horizonte de de muy mal pronóstico para la economía global. El impacto va a ser tremendo. La verdad, hay poco que celebrar en el sentido, digamos, local, sin tomar en cuenta el efecto general que va a tener esto sobre todas las economías. Y México, qué bueno que no le tocó esta ola, porque México ya viene un poco boqueando en la playa con sus propios errores de económico y con su propio crecimiento muy débil. Qué bueno que no hubo este castigo adicional, porque probablemente nos hubiera precipitado en una crisis pues muy dura, de la cual, Joaquín, pues como sabemos, los más lastimados son siempre los que menos tienen. Hubiera sido una catástrofe social, económica, pues que yo creo que es imposible desear en ningún sentido. Qué bueno. Y qué bueno también que nos quedamos, tampoco hay que minimizar el daño, porque ahí está el daño de unos aranceles que son muy serios, de unas condiciones que son muy difíciles de sortear, como por ejemplo que solo quedan exentos los productos que están dentro del TMEC, eso es nada más la mitad de los productos mexicanos de exportación, pero está incluida ya el arancel del acero, del aluminio, y una cosa muy importante que es un enredo, pero que va a tener consecuencias, que son los aranceles como interconstruidos de la industria automotriz. Todo lo que no es de origen norteamericano o estadounidense va a tener aranceles dentro de un coche. Partes del coche van a tener aranceles y partes del coche no. Quién sabe cómo lo van a regular, pero se puede prever una lesión también en ese orden para la industria automotriz, que es quizá la correa más fuerte, lo sabemos todos, del propio Tratado de Libre Comercio. Entonces, sin descontar que hay un daño muy serio, las posibilidades para México quedan abiertas incluso a tener una cierta ventaja, Joaquín, porque el golpe que le han dado a Indonesia y a Vietnam como los lugares de nearshoring, en donde más rápido se salieron las industrias de China, pues naturalmente que va a volver a un país como México más atractivo de lo que era antes del día de ayer. Pero aprovechar esa oportunidad no está fácil. La maduración de aprovechar esa oportunidad tomará tiempo y mientras tanto lo que tenemos es aranceles aparte, una economía que está prevista para crecer en cero este año o en 0.5 y el año entrante también un crecimiento muy pequeño del 1% sobre el bajo crecimiento de los últimos 6 años. De manera que la situación está lejos de ser, digamos, saludable o está lejos de ser digna de festejar, aunque naturalmente que te dañen menos es mejor que te dañen más. En ese sentido, pues a México le fue menos mal de lo que podía haber leído y eso hay que celebrarlo y reconocerlo. Los indicios básicos son positivos en México, el peso pues, se ha apreciado
bastante. Es decir, había una efectiva presión sobre el peso por la expectativa de un castigo muy fuerte por los aranceles, pero eso es, digamos, el termómetro de cierto termómetro de la economía, pero la economía está mal. La incertidumbre dejada por toda esta oleada de Trump es un cambio radical del paradigma que ha regido el libre comercio, que ha regido el comercio global pues en el último siglo. La verdad es que es una pequeña locura o una gigantesca locura de política económica del presidente de Estados Unidos. Vamos a ver todavía de qué tamaño es la revolución que va a provocar en el mundo esto que ha sido calificado pues, por todos los economistas serios de Estados Unidos mismo como una locura, como una tontería, como la cosa más tonta que puede haber hecho un presidente estadounidense. Le va a costar. Y ese costo sí es importante para Trump. El costo que pueda tener, no la reacción del mundo, sino la reacción de su economía, de sus consumidores y de sus votantes, eso sí que le va a pesar y eso sí que va a contar en su cabeza, digamos, unilateral y chauvinista estadounidense. Pero si sigue la ola como viene, probablemente vamos a ver en Trump una reacción y una corrección. Aunque también podemos no verla y puede pensar que tiene margen para hundir un rato a Estados Unidos sin que se hunda él en su liderato. Es un momento muy complicado y a mí me parece que lo que haríamos bien en México es tomar nota del riesgo en que estamos y dejar de hacer tonterías, Joaquín. Dejar de hacer tonterías como crear incertidumbres que son de nuestra cosecha, como por ejemplo esta loquísima reforma judicial que va a traer muchísimos problemas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo dejar de proteger empresas que son catastróficas para México como Pemex y como CFE y confundir la protección de estas empresas con la soberanía energética, como por ejemplo pensar, tan tontamente como Trump, que los programas sociales pueden sostener la economía, pueden fortalecer la economía. Los programas sociales no vienen de otra parte que de la economía. Si la economía se truena, los programas sociales no tienen fuente de donde ser recaudados sus recursos. De manera que es un buen momento para aprovechar este respiro de la locura de la arancelaria de Trump y empezar a tomarse en serio las cosas que podemos hacer para que el daño no sea tan grave, porque ya es. La economía mexicana no está bien, está postrada, las finanzas mexicanas no están bien, están comprometidas. Y el futuro de México ya en este momento, irreversiblemente, es de un crecimiento muy bajo y muy probablemente de un empobrecimiento de muchísimos mexicanos, porque, repito, los programas sociales son un paliativo, qué bueno que están ahí, pero no pueden ser el sostén de la economía. La economía es el sostén de los programas sociales. Gracias. Entonces, Sí, dime. este es el punto. Así. Ojalá y tomemos nota de lo que podemos hacer y lo hagamos. Muy bien. Pues vamos a verlo, querido Héctor, te mando un abrazo. Saludos. Fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, jueves, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.